Bueno, y como no se quieren aceptar salidas como la que propone el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, y hay muchos interesados en polarizar la crisis del Poder Judicial, sigue adelante la llamada Ley de Supremacía Constitucional. Hay nuevas renuncias de ministros. En el IFE, la mayoría de los consejeros se rebelan contra la decisión de otorgarle poderes discrecionales a la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, y comienza a perfilarse una crisis institucional y constitucional. Estamos entrando en una zona de muchos grises, muy confusa y muy peligrosa en el ámbito judicial aquí en México. La supremacía constitucional avanza en la Cámara de Diputados. Legisladores de Morena y aliados avalaron el proyecto que establece que las reformas a la Carta Magna no pueden ser impugnadas ni suspendidas. Al presentar el dictamen, el diputado Leonel Godoy, quien subió a la tribuna arropado por su bancada, dijo que la reforma proporciona certeza jurídica para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional. Esto es, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia del juicio de amparo. La bancada del PRI aseguró que México va en camino a convertirse en un Estado autoritario. El ejercicio opresivo del poder y la limitación de las libertades políticas serán crecientes. Nosotros creemos que el autoritarismo se forma de la suma de actos autoritarios, como ya lo estamos viviendo en México. El diputado panista Germán Martínez defendió el proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele, de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto. Al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. En su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Luis González Alcántara reconoció que se equivocó en haber confiado en que prevalecería la razón. No obstante, dijo que aún tiene fe en que seremos capaces, como nación y sociedad, de identificar el tremendo error y corregir el camino. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la renuncia de 8 de sus integrantes del Pleno. Las cartas ya están en poder del Senado. La ministra presidenta Norma Piña encabeza la lista de dimisiones. El martes 5 de noviembre, los ministros de la Corte están convocados para participar en la sesión en la que se votará el proyecto del ministro González Alcántara, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial. Son necesarios 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos y fracciones que propone el ministro ponente. Mientras tanto, 6 consejeros del INE buscan impugnar las leyes secundarias de reforma judicial, sobre todo la que le otorga facultades discrecionales a la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei. Tras la rebelión de los consejeros, diputados de Morena buscan quitarles las herramientas legales para impugnar la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Un grupo de consejeros no le parece, quiere promover controversia constitucional, nosotros no lo vamos a permitir y estamos promoviendo una reforma constitucional para que no haya manera de que esto se revierta. Que quede muy claro lo que ya nosotros decidimos. Para el morenista, los consejeros buscan bloquear la organización de la elección de los juzgadores del próximo año. Bueno, cuando uno ve a Fernández Noroña riéndose y cotorreando con la renuncia de los ministros, uno recuerda aquel poema de Mario Benedetti, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe Gerardo Fernández Noroña? Cuando uno ve a Sergio Gutiérrez Luna tan exaltado diciendo que cómo quieren ir en contra de lo que ellos votaron, son los propios consejeros del INE los que están en contra de lo que ellos votaron para el INE, y muchos de ellos fueron designados también por Morena, como les decía Germán Martínez. Pero bueno, mientras estamos empantanados en este tema de la reforma judicial, que como decía Viviana, va para peor, hay muchos problemas que siguen siendo acuciantes. Seguridad, economía, energía. E involucrado en los 3 temas está Pemex. En el ámbito de la seguridad, con el huachicol
porque solo se puede realizar en tal magnitud el huachicol con complicidades internas. Por eso la gente de Omar García Harfuch ya comenzó a encargarse de la seguridad en Pemex. Vamos a ver qué resultados tienen. En economía, porque es la empresa petrolera más endeudada y más deficitaria del mundo. Las pérdidas sexenales de Pemex fueron de 2 billones, escuche usted, 2 billones, o sea, 2 millones de millones, 73.169 millones de pesos. Pemex perdió durante el sexenio que acaba de terminar, hace un mes, 1.300 millones de pesos al día. Todos y cada uno de los días del sexenio, mucho más de lo que perdió en el sexenio con Enrique Peña Nieto. Las pérdidas en este último trimestre, en el tercer trimestre del 2024, fueron de 79.134 millones de pesos. 879 millones de pesos al día es lo que perdió Pemex. Son unas cantidades brutales. Y no solamente eso, hay cada vez mayores problemas. La deuda con los proveedores, que a veces se arrastra desde hace años, alcanza ya los 130.000 millones de pesos. En términos energéticos, seguimos importando el 58% de la gasolina que consumimos. Y Dos Bocas, después de gastar 25.000 millones de dólares en la construcción de esa refinería, no ha producido hasta ahora ni un barril de petróleo. Y eso que ya la han inaugurado 3 veces. Esa es la situación que estamos viviendo, esa es la situación que se vive en Pemex, uno de los temas más delicados que tiene para atender la administración de la presidenta Sheinbaum, que está a punto de cumplir un mes en el gobierno. Vamos con más información, Vivian. Bueno, y vamos a otro tema, la Comisión Federal de Competencia, esa que quieren desaparecer sin comprender que con ello violan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, inició la primera gran demanda de una acción colectiva contra empresas de distribución de medicamentos por ponerse de acuerdo para manipular el mercado y los precios, esto durante los últimos 10 años. La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso la primera acción colectiva en su historia. Se trata de una demanda contra distribuidores de medicamentos por coludirse, aumentar precios y limitar su abasto de 2010 a 2019, generando daños por más de 2.316 millones de pesos. La comisionada presidenta del organismo, Andrea Marván, detalló que el recurso se interpuso contra varias empresas, entre ellas la Asociación de Distribuidores de Fármacos de México. La COFES explicó que los distribuidores se ponían de acuerdo sobre qué días no les surtían a las farmacias. Además, acordaban el monto máximo de los descuentos que las farmacias tenían que dar por cada medicamento. En 2021, los involucrados fueron sancionados con 900 millones de pesos y se inhabilitó a 10 directivos. El Instituto Mexicano del Seguro Social celebró la primera demanda de acción colectiva presentada por la COFESE y recordó que el 10 de marzo de 2016 presentó una denuncia por prácticas similares para que la COFESE ejerciera sus facultades de resguardar el proceso de competencia económica y determinar la comisión de posibles prácticas monopólicas en perjuicio de la institución. La histórica demanda ocurre en plena discusión sobre la desaparición de los órganos autónomos. La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma para desaparecer a los organismos autónomos sigue adelante. Bueno, cuando se dice que los organismos autónomos no sirven, sí sirven y sirven precisamente para poder hacer acciones como esta, para poder controlar los precios de los medicamentos, que bueno, eso sucede cuando no hay quien lo controle. Nosotros